Buenos días a todos. Una nueva píldora en la que en esta ocasión vamos a comentar cuáles son los dos diseños en función de la exposición de los pacientes o los voluntarios al estudio, pues cuáles son los dos diseños más habituales. Hay otros, pero esos en su caso ya los veremos en otra ocasión. Y simplemente vamos a describir cuáles son las principales características, virtudes, desventajas que tienen los dos diseños, ya os digo, en función de la exposición de los pacientes a lo largo del estudio, que más se utilizan en la actualidad, que son el diseño paralelo y el diseño cruzado. El diseño cruzado, en general, y si lo vemos globalmente con respecto a la totalidad de los estudios o de este tipo de diseños, es mucho más pequeño, pero por nuestra experiencia y por nuestro trabajo habitual, que son muchos ensayos clínicos de fase 1 y estudios de bioequivalencia, es el diseño que habitualmente se utiliza, el diseño cruzado. Siempre es bueno enmarcar esto dentro de lo que se considera el paradigma, el patrón oro de cómo debiera ser un ensayo clínico. Es decir, cuando siempre y cuando sea posible, qué es lo que debemos de intentar buscar en el ensayo clínico, porque será metodológicamente mejor. Que sea aleatorizado, que sea doble ciego y que sea comparado. Debemos comparar con algo, y eso creo que ya ha sido motivo de otra píldora. Es decir, yo lo que estoy buscando tengo que compararlo con otra cosa. Bueno, pues en función del tiempo, ¿qué es o cuál es la técnica que yo voy a utilizar para hacer esa comparación? Esta es una distinción inicial que se suele hacer de forma habitual cuando hablamos de los diseños, que es un diseño transversal y un diseño longitudinal. Básicamente lo que quiere decir es que el transversal es que cuando yo doy un corte, suelen ser estudios epidemiológicos en los que yo mido la variable que sea en un determinado momento y comparo. Y lo que nosotros sobre todo vemos y lo que trabajamos, que es, digamos, el ensayo clínico propiamente dicho, es que yo prospectivamente, a lo largo del tiempo, quiero encontrar algo, buscar algo, según la hipótesis que yo me haya planteado. Son los estudios longitudinales. Y en ante esa tesitura tenemos dos opciones, ya os he dicho principalmente. El clásico, el habitual, que es el diseño paralelo. Es el que se utiliza habitualmente. ¿Y cuáles son las características? Lo sabéis perfectamente. Yo, si nos ponemos en el ejemplo más claro, tengo dos opciones terapéuticas. Seguramente la que estoy comparando, la que yo pretendo, la test, frente a una referencia o comparador. Y yo lo que pretendo es que de forma concurrente, es decir, desde un momento inicial y a lo largo del tiempo ya estableceré el momento en el que mido, yo comparo esos dos grupos de tratamiento y lo que yo debo de pretender es que las características de los dos grupos que yo comparo sean iguales en cuanto a características demográficas, etcétera, etcétera. Y que la única diferencia que yo busque es que unos estén tomando una cosa, otros estén tomando otra cosa, y que la diferencia que se produzca en el momento en que mido a lo largo del tiempo, es decir, aquí cuando yo hago la evaluación, pues si hay esa diferencia se derive de que haya tomado una opción u otra de tratamiento. Entonces, a ver, ¿qué características tiene? Controles concurrentes. Para distinguirlo del cruzado, cada uno de los participantes en el estudio va a recibir un único tratamiento. Y bueno, estos son los métodos estadísticos para comparaciones independientes, lo que se utiliza. Y me permite, con respecto a los otros, los que hemos comentado previamente, que he hecho un breve resumen de los transversales, valorar en función de una basal que ha sido en la que se ha iniciado el estudio. Existen diferentes opciones. El diseño paralelo clásico es el que conocéis. Dos poblaciones que yo pretendo que sean iguales, parten de una basal y a lo largo del tiempo, hasta que yo decida en qué momento se mide y comparo entre las dos. Pero puede haber más tratamientos, eso es lo que veis. O ya pueden existir algunas formas o diseños que tienen que ver con este diseño paralelo, como puede ser que se inicie el tratamiento con una opción y con una opción B, y luego a lo mejor a partir de determinado momento yo planteé, por ejemplo, de esta misma opción, 3 opciones por dosis de tratamiento, 3 dosis diferentes y 3 dosis diferentes del tratamiento B. Luego todas estas variaciones son múltiples y hay ensayos clínicos que, digamos, su complejidad va aumentando
pero en este caso basándose en que siempre hay controles concurrentes que siguen el mismo proceso de tiempo, aunque luego pueda haber variaciones respecto a algunas características que queramos plantear en el diseño del estudio. Muchas veces es habitual que yo lo que quiera es establecer una basal para que todos comiencen desde digamos, una basal igual. Si éticamente es posible, que en algunas situaciones no, porque aquí sería dejar a lo mejor de tomar tratamiento a pacientes, y a lo mejor eso es posible o no, yo lo que quiero es que todos partan desde una basal inicial X, pero la misma para todos, y luego yo opto por diferentes tratamientos, A, B, C, D o los que fueren, más, pero siempre con un periodo en el que han tomado placebo, o bien no han tomado nada, y luego se inicia el tratamiento. Y luego hay otras opciones, que yo inicie el tratamiento, aquí lo veis, luego haya un periodo de placebo, luego sigan con ese tratamiento, es decir, lo que estáis viendo son diferentes diseños, pero partiendo de la base de lo que hemos visto de un control concurrente de diferentes ramas de tratamiento. Aquí también podría ser lo mismo para cuando yo utilizo diseños de búsqueda de dosis ascendentes. Aquí tened en cuenta que lo que estoy haciendo es que el mismo paciente a diferentes tiempos va cambiando su dosis, pero sigue siendo la base este diseño paralelo. ¿Qué ventajas tiene? Que vale para las enfermedades variables, que es la única forma de que pueda encontrar algo para enfermedades variables. También para tratamientos curativos, para tratamientos prolongados. Ahora lo veremos cuando os comente lo de los diseños cruzados. Esta técnica es poco sensible a los abandonos. Esto tiene que ver porque ahora os voy a hablar de los diseños cruzados y lo veréis. Y en este caso, el que haya pacientes que se escapen de la media, por así decirlo, no tiene tanta importancia. Suelen ser los ensayos clínicos de fase 3 previos a registro, por eso se pone que son los afectados por registro. Y luego, ¿qué inconvenientes tienen estos? Bueno, que yo estoy comparando diferentes personas. Y aunque yo intento que las situaciones sean lo más parecidas posibles, pues son diferentes personas y la variabilidad interindividual es importante. Esa es la principal. Y luego que en muchas ocasiones estos diseños, si yo me planteo en función de la variabilidad, los tamaños muestrales son muy grandes. Difícil realización en enfermedades raras porque las enfermedades raras se caracterizan por muy pocos pacientes. Y por otro lado tenemos los diseños cruzados, que seguramente estamos nosotros más familiarizados con ellos. ¿Cuál es la razón fundamental? El paciente o el voluntario es su propio control. Es decir, esa persona va a recibir los 2, 3 o 4 opciones de tratamiento, habitual 2 tratamientos. Primero recibe una y luego recibe otra. Esa es la principal característica. ¿Y qué es lo que se aleatoriza, que es una de las bases fundamentales de los ensayos clínicos? Pues en este caso no es el tratamiento, sino la secuencia en la que empieza el tratamiento. Es decir, si empieza con A y luego con B, o empieza con B y luego con A. Eso es lo que no decide el investigador, lo decide una tabla de aleatorización. Entonces aquí hay que tener en cuenta 3 aspectos. Por un lado es el propio tratamiento, que habrá 2 tratamientos. Luego, por otro lado, está el periodo. Es decir, va a tomar una cosa en un periodo, pasará un cierto tiempo y volverá y tomará la otra opción en un segundo periodo. Y luego la secuencia, porque empieza por A o por B, o por B o por A. Esas son las características que definen a los estudios cruzados. ¿Qué características tienen los estudios cruzados? Porque solo se pueden hacer en determinadas situaciones. En voluntarios sanos, sí, porque la basal será la misma. Y yo tengo que buscar que sea la misma, pero también existen, sobre todo, patologías dolorosas en las que yo puedo establecer o valorar ese tipo de diseños, como es migraña, epilepsia, cefalea crónica y, por ejemplo, la dismenorrea, que nosotros vamos a iniciar un estudio de estas características. Nosotros sabemos que es un dolor periódico y, por tanto, la basal va a ser la misma, siempre en este caso de una dismenorrea, cuando la persona que tenga la menstruación y tenga un dolor menstrual y se produzca de forma regular cada mes aproximadamente. Esa es la base fundamental, porque la base fundamental del diseño cruzado es que la basal en los diferentes periodos en los que se plantee ese estudio tenga que ser la misma. Si cambia, ya los resultados no van a ser adecuados. Por eso es útil en estas situaciones. Como uno se controla consigo mismo, no existe esa variabilidad interindividual, existe la variabilidad intraindividual, y con esa variabilidad intraindividual es mucho menor.
y entonces no es necesario que haya tantos tamaños muestrales, pero tiene una pega. Si abandona a una persona de un estudio de esos, el poder estadístico se puede resentir. Por eso son muy pocos pacientes o voluntarios y esa es una de las principales objeciones que tienen estos estudios. El diseño cruzado tienen que repetirse por 2, por 3 o por 4 veces, entonces el estudio puede prolongarse mucho en el tiempo. Ya os he dicho lo de los abandonos. También aquí, si hay un paciente que por la razón que fuera, un voluntario, tiene unos resultados completamente anormales o diferentes a los del resto de la población del estudio, pues sí que es mucho más sensible cuando tú haces el análisis estadístico. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que entre un periodo y el otro tiene que haber un periodo de lavado suficiente para que la situación basal en el segundo periodo sea o esté en las mismas condiciones que en el primero. Y entonces hay que evitar, estos efectos residuales que pueden ser farmacológicos o psicológicos. Esto es lo fundamental que quería que supierais. Luego veis que hay diferentes ejemplos en los que aquí veis que si de una basal se parte que hay diferencias, pues malamente vamos a hacerlo. Lo mismo sucede aquí, si yo he empezado una basal y en el fin del segundo periodo inicio el siguiente y las basales son diferentes, no tendré un resultado bueno porque las situaciones son diferentes. Aquí veis también que hay un efecto periodo porque la basal en ambos casos, aunque no se ve, es un poco más alta que la que obtuvimos en las situaciones iniciales, y aquí estáis viendo diferentes ejemplos de los problemas que nos podemos encontrar con este tipo de diseños. Tened en cuenta que estos diseños se pueden hacer con 2 grupos nada más, pero también se pueden hacer con mucho más grupos y entonces ese diseño cruzado se complica. Pero yo creo que con esto es suficiente para poder dibujar un poco cuáles son los diseños cruzado y paralelo. Por mi parte nada más. Muchas gracias.